Hace muchos años nació un club de curiosos. Entre ellos había inventores, descubridores, científicos, personas que buscaban entender cómo funcionan las cosas. Con el tiempo, a los miembros de este club se los conoció como los Hacecosas. Hoy, ese club funciona en mi galpón. Cada día, 2 chicos llegan al galpón como aprendices para cumplir una misión. Y 2 se van como nuevos miembros de los Hacecosas. ¿Dónde es? A ver. Sí. Contraseña. Cuando se comparte con otros, las ideas son mejores. Adelante. Está re buena. Hola. 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 Bienvenidos. Soy Nicolás. Yo soy Melissa. Yo soy Juan Pablo. Yo me llamo Camila. Este es el Club de los Hacecosas. Están bienvenidos aquí todos los días. ¿Cómo hago para ser parte de este club? Bueno, hay que hacer 2 misiones, las de la máquina. Hay que apretar el botón del medio y va a darte una tarjeta. Cuando completas 2 misiones, bien, logras hacerte unas cosas. ¿Quién creó todo esto? Raúl, y es un gran inventor que hizo todo este club con sus propias manos. ¿No es increíble? ¿Quieren ver qué misión nos toca hoy? Dale. Joystick, cable de red, teclado en desuso, tela de alambre, goma espuma fina, guantes de protección, cinta de papel, lija, alicate, destornillador, marcador, lápiz y papel. Mira, chicos, acá hay teclados. Este nos puede servir. Chicos, encontré el alicate y la cinta. Qué bueno, acá hay lápiz y hay marcador. Acá hay alambre. Bueno, ahora que tenemos todos los objetos, podríamos llamar a Raúl. Sí, dale. Bienvenidos, chicos. ¿Ese es Raúl? Ese es Raúl. A esta hora me agarran ganas de algo dulce. Les ofrecería un poco, pero ya casi no queda. Tuve que compartir mi helado con mi amigo Albert. Albert Einstein, un famoso hacecosas. Lo conocen, ¿no? Sí. Bueno, con Albert compartimos todo. Yo le doy helado y él me comparte sus fórmulas. De hecho, el número 13 del club dice así: el conocimiento es algo que se debe compartir entre todos. A propósito,
¿Lograron reunir los materiales para nuestro joystick? Sí. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto? Ahora vamos a construir un dispositivo para jugar a un videojuego. Ahora van a ver. Watson. Manos a la obra. Bueno, empecemos. Dale. El teclado. El destornillador. Es imantado. Bien, esto hay que sacarlo. Necesitamos esto. Y ahora lo teníamos que lijar. Sí, ¿Esta parte o este circulito? esta parte de abajo, me parece. A ver, Sí, un poco más. sí. ¿Qué parte más difícil? Si querés, vos andás empezando con esto y yo ya tengo la medida de este cuadrado y voy haciendo con esto. ¿Sí? La misma medida. Bueno. ¿Este? Pongámonos los guantes. Dale. Listo, va. Llevo esto. Fuerza. Y ahora ya tendríamos que ir doblando. Ahora pasamos la goma púa. Bien. Sí, quedó bien. Habría que cortarlo un poco por los bordes para si no pincha mucho. Tengan, chicos. Vamos a hacer el agujero en el medio. Se traba. A ver, cortemos la. Perfecto. Ahora, para cortarlo habría que doblarlo, ¿no? Es fácil de cortar. No, tenemos que cortar. Genial. Así queda parejo. En las puntas, Claro. acá habría. Sí, toma. Con el... Bueno, ahora necesitaríamos cortar esto y ponerle los dos árboles arriba. ¿Te dijeron? Sí. Entonces, Así, así. Permiso.
Bueno, ¿ya terminaron ustedes? Sí, ya terminamos. Nosotros también. Podríamos llamar a Raúl, ¿no? Dale. Oh, chicos, acá estaba compartiendo unos amargos con Albert, que acaba de descubrir que le encanta. ¿Cómo les fue con lo que hicieron? Bien, ya lo terminamos. Ahora necesitan una computadora. Hablando de compartir, puedo compartir mi netbook. Fíjense que está en la mesa. Abran el procesador de textos y elijan un tamaño de letra bien grande. Sí. Listo. Bueno, ahora tomen el cablecito y empiecen a usarlo como puente de contacto entre las pistas del circuito. Estén atentos, porque en algún momento una de las combinaciones hará aparecer una letra en la pantalla. Bueno, ahora tendríamos que enchufar eso ahí. Listo. Bueno, y ahora tendríamos que probar con el mismo color. Sí. Amarillo y amarillo o blanco y blanco. Nada. No funciona. A ver. Pero con los amarillos. A ver. ¿Y amarillo con blanco? No, porque creo que la... Ahí está, sí, W. ahí está, W. A ver, haz otra vez. Sí, W. ese. Bueno. Q. La Q. R-O más C1. Bueno, vamos a llamar a Raúl y a ver cómo se- Dale. Listo. Ya empezamos a escribir. La verdad, dos letras. funciona, es impresionante cómo funciona en un teclado que no es este en la computadora, en otra computadora. Bueno, viene un momento muy importante para unas cosas. El momento de soldar. Lo importante es hacerlo con mucho cuidado y concentración. Y pedirle ayuda a un grande. Yo sé, mi papá me enseñó a soldar. Y terminamos. Los materiales en la mesa. Ese es suyo. Sí. Y empecemos. ¿Qué cable para quién? Este amarillo para ustedes y el negro para nosotros. Bueno. Por cada uno. Ahí metido entre ese cable. Ahí. Ahí. Ya no, ¿no? Está bien, sí. Y ahora acá meterlo por ahí, ¿no? A ver. No me sale. Hacemos bien chiquitito. Nos Listo. falta la cinta, no sé. No se pegó. No se pegó. Ah, lo tengo en el dedo. Permiso. A ver. Bueno, ahora lo enchufamos y lo probamos. Dale. De ahí. Bueno, llamemos a Raúl. Dale. Tantos recuerdos de momentos geniales que pasé en este galpón. Oh. Y chicos, ¿me explican cómo funciona? Bueno, primero armamos el sistema, todo esto. Después lo enchufamos, le pusimos esto y empezaron a andar las letras. Está muy bueno, la verdad. Bueno, ahora les propongo algo. Vayan al Scratch. Abran el videojuego que diseñaron en el capítulo anterior y programando las teclas nuevas van a poder jugar con su nuevo joystick. Dale. Ya está, mira. Abrimos el Scratch acá. Y...
Ahí está, listo. Bueno, habíamos dibujado el castor, ¿no? Sí, recuerdo. Ya habíamos sacado el gato. Bueno, ahora tendríamos que sacar, tipo como que desprogramar esto y poner los botones, que serían estos dos. Sí. Controlar con estos botones. Cambiamos la flecha por E. Y ahora cambiamos la flecha esta por la W. Bueno, listo. Ahora creo que podríamos empezar a jugar. A ver, juguemos. Ah, mirá, sube para arriba. Sí, mirá. Baja y... Miren, ahí está. Cuidado que te come la abeja. Ahí para abajo. Cuidado. Está buenísimo. Está re bueno. Vamos a Llamamos llamarlo a Raúl. Dale. Ya, intentamos. Está muy bueno. Está funcionando. Felicitaciones, chicos. Meli y Nico, en este acto los nombro oficialmente Hace Cosas. En esas valijas van a encontrar todo lo que necesitan para compartir con otros todo lo que aprendieron. Gracias, Raúl. Chao. Chao, Raúl. Adiós, Hace Cosas. Watson. Bueno, así termina este ciclo. Aunque el club seguirá funcionando hasta el fin de los tiempos. Pero mientras tanto, ustedes pueden seguir ingresando a nuestra página web y consultar sobre este y otros inventos. ¡Hasta la próxima!